Hace poco salí de la penitenciaría. Me liberaron debido a una enfermedad grave. Los médicos dijeron que no me quedaba mucho tiempo, y mis abogados aprovecharon ese diagnóstico para obtener mi liberación. La razón por la que estuve tantos años tras las rejas fue el tráfico de mercancías. Y ahora que estoy afuera, aunque sé que el tiempo que me queda es corto, me pregunto, ¿están listos para conocer mi historia? Mi vida no siempre fue como la que me llevó a estar encarcelado. Desde niño, parecía que mi destino estaba decidido, sin muchas opciones. Crecí en un ambiente que ningún infante debería conocer, pero no había manera de escapar. Las experiencias vividas y observadas están grabadas en mi mente, y no hay forma de borrar lo que ya está marcado. Mi padre fue el primero en mostrarme lo que significaba perderse. Nunca fue una persona estable, siempre dependiendo de ciertos vicios que lo mantenían lejos de la realidad. Rara vez lo veía sin una botella o bajo los efectos de algo que lo hacía comportarse de manera errática. Muchas veces lo encontré tirado en el piso, incapaz de moverse o hablar bien, y cuando no estaba en ese estado, salí a buscar más de lo que lo mantenía así. No trabajaba ni aportaba nada en casa. No era un verdadero ejemplo. Jamás lo vi tranquilo sin que fuera afectado por sus sustancias. Su presencia solo me mostró lo que ocurre cuando uno no controla esos impulsos. Mi madre tampoco fue alguien de quien pudiera aprender algo bueno. No tenía muchas opciones y terminó trabajando en algo que no le hacía sentir bien, pero era necesario para poder sobrevivir. Como tantas otras en su situación, hacía lo que podía con lo poco que tenía. Desde pequeño entendí lo que pasaba, aunque no por completo. Solo veía que salía y volvía agotada, sin ganas de hablar, como si simplemente tratara de aguantar otro día. Y luego estaba mi abuela, la persona más extraña de todas. Desde siempre se comentaba que estaba involucrada en cosas que nadie entendía, cosas fuera de lo común. Con el tiempo todos esos rumores se hicieron realidad. En la casa tenía un rincón dedicado a algo que muchos considerarían raro o inquietante. Un altar con velas oscuras, imágenes perturbadoras y símbolos que nunca comprendí. Ella no hablaba mucho de lo que hacía allí, pero todos sabían que no era algo bueno. Sinceramente, parecía de esas prácticas, y aunque yo no entendía del todo, sabía que lo que ocurría en ese lugar no era normal. Yo crecí en medio de todo eso, rodeado de situaciones que no deberían estar cerca de un niño. Mi mundo era distinto al de otros. Mientras mis amigos jugaban y vivían sin preocupaciones, yo estaba inmerso en un entorno lleno de desesperanza. Lo que uno ve y vive cuando está pequeño se queda grabado para siempre, y aunque se quiera no se puede. Con los años, esos recuerdos tampoco se desvanecen, solo se hacen más claros. Todo empezó cuando mi padre falleció. Siempre supe que algo así ocurriría algún día, pero no imaginé que sería tan pronto. Lo encontraron en la calle después de haber abusado de sus costumbres. Su cuerpo simplemente ya no pudo más. Nadie pareció darle mucha importancia. Lo extraño fue que aguantara tanto tiempo viviendo de esa manera. Después de unos días, su nombre dejó de mencionarse, como si nunca hubiera existido. En el fondo, la verdad es que sentí un poco de alivio porque ya no habría más peleas ni noches interminables, llenas de tensiones en casa. Meses después de la partida de mi padre, mi madre también se fue. Su caso fue distinto.
Alguien cercano a ella fue responsable de lo ocurrido, o eso es lo que entendí. Aquella noche lo escuché todo desde el cuarto de al lado. Al principio pensé que eran los ruidos habituales, pero algo cambió de manera brusca. De pronto entendí que algo no estaba bien. Se oían movimientos bruscos, golpes y voces que parecían desesperadas. Para mi edad yo no hice nada. Me quedé en silencio, sin moverme, escuchando todo desde mi cama. Cuando finalmente las cosas se calmaron, reuní un poco de valor para ir a verla, pero ya era demasiado tarde. Vi las marcas en su cuerpo y supe que no había nada más por hacer. Lo peor fue que todo duró demasiado, como si nadie quisiera que terminara. La policía llegó, pero no parecía haber mucho interés en encontrar responsables. Para ellos, mi madre solo era otra víctima más en un entorno donde nadie prestaba atención. A partir de ese momento quedé bajo el cuidado de mi abuela. No era lo ideal para mí, pero no tenía otras opciones. Lo que viví con ella en los meses siguientes me transformó para siempre. Para ese momento mi abuela ya no se molestaba en ocultar sus prácticas. Exactamente 6 meses después de lo que pasó con mi madre, fui testigo de algo que jamás pensé ver. Estaba en la casa, como siempre, cuando mi abuela me pidió que no saliera de mi habitación. Pero la curiosidad me llevó a desobedecer y salir a ver qué estaba haciendo. La encontré en medio de un ritual muy extraño, algo que nunca antes había presenciado. Había un pequeño altar, y lo que sucedió después fue lo que terminó de apagar algo dentro de mí. No pude hacer nada. Me quedé inmóvil sin saber cómo reaccionar. Solo observé cómo la mente en blanco. Desde ese momento, algo dentro de mí se apagó por completo. No había forma de regresar a lo que alguna vez fue. Ese día me hizo perder cualquier rastro de esperanza. Mi mente quedó sumida en un vacío que no podía comprender, pero que estaba ahí, empujándome hacia lugares de los que no querría formar parte. Acepté que mi vida no cambiaría, que lo que me había tocado era inevitable, y dejé de esperar algo diferente. Lo último que me ataba a esa vida se desmoronó. Aquella noche no parecía diferente a las demás en esa casa tan extraña, donde cualquier cosa podría haber sido motivo de miedo. Mi abuela, como siempre, estaba frente a su altar con algunas veladoras encendidas, nada fuera de lo común, hasta que de repente una de las velas cayó al suelo. Todo ocurrió muy rápido. El fuego empezó a consumirlo todo sin que pudiera hacer mucho. Logré salir de casa a tiempo, pero el fuego avanzaba a gran velocidad. Mi abuela no corrió con la misma suerte. Para cuando logré escapar, la casa ya estaba en ruinas, destruida por completo. Lamentablemente, mi abuela falleció en ese incendio, y con ella se fue todo lo que conocía. La casa, el altar y lo poco que había dentro se convirtieron en simples cenizas. Con la casa destruida y el fallecimiento de mi abuela me quedé sin lugar donde dormir, ni a quién acudir. Viví en la calle durante 9 años que se sintieron interminables. La miseria y el hambre se volvieron parte de mi vida diaria. Cada día buscaba entre los desechos algo que pudiera servirme de alimento. A veces lo que encontraba era tan desagradable que no quería ni tocarlo, pero el hambre me obligaba a ignorar ese casco. Comía lo que había porque no tenía otra opción. En ocasiones, cuando me hartaba de buscar en la basura, me veía obligado a robar para sobrevivir. Tomaba cualquier cosa que pudiera darme fuerza para aguantar otro día. Nunca hasta la fecha me enorgullecería de eso, pero en ese momento era lo único que me permitía no morir de hambre. Con el tiempo la calle dejó de ser un lugar en el que pudiera descansar siquiera unos minutos. La gente que me veía no me trataba como un ser humano,
Sentía en sus miradas un rechazo total, como si no fuera digno de estar allí. Algunos me insultaban, otros me escupían y había quienes parecían disfrutar haciéndome sentir más miserable de lo que ya me sentía. Vivir en la calle se volvió insoportable, así que decidí buscar un lugar donde pudiera esconderme de las miradas y la crueldad de quienes me despreciaban. Y lo encontré en los túneles de drenaje de la ciudad. No era un lugar muy limpio, estaba lleno de cucarachas y ratas, pero al menos allí no tenía que enfrentarme a la gente. Me sentía más seguro bajo tierra, aunque las condiciones eran horribles, y para ser sincero, no fui el único que había encontrado en ese refugio. Otros como yo también vivían allí, tratando de escapar del frío y de los ojos llenos de odio de los que estaban arriba. Los túneles eran oscuros y húmedos. El olor era tan fuerte que al principio no podía soportarlo, pero con el tiempo dejé de notarlo. Sin embargo, lo que no se podía ignorar eran las cosas terribles que sucedían allí adentro. Se cometían actos que preferirías no ver ni recordar, y cosas que aún persisten en mi cabeza. No era solo cuestión de robar y sobrevivir en esos túneles. La gente hacía lo que fuera por seguir viva, y eso muchas veces implicaba tomar lo que querían, sin importar las consecuencias. Algunos aprovechaban la debilidad de los demás para saciar sus propios deseos, y aquellos que no lograban sobrevivir simplemente desaparecían. Uno aprendía rápidamente a no involucrarse en los problemas ajenos. Si te metías, corrías el riesgo de ser la siguiente víctima. La suciedad y el mal olor no eran lo más difícil de soportar, sino nuestros propios comportamientos. Algunos llegaban al extremo de intercambiar por algunas monedas a otros, como si fueran mercancía. En esos túneles la existencia humana tenía poco valor, y los que se quedaban atrás o simplemente no soportaban ese ritmo de vida, rápidamente eran olvidados, como si nunca hubiera existido. Ver eso día tras día iba desgastando el espíritu. Con el tiempo te acostumbrabas a todo eso y claramente el sufrimiento. Todo se vuelve parte de una rutina. Pero eso no significaba que el vacío que sientes por dentro desaparezca. Al contrario, ese vacío sigue creciendo sin llenarse. Una noche, después de varios días sin comer, el hambre ya me estaba afectando. No había encontrado nada en los basureros, y las fuerzas para seguir buscando o robar algo ya me habían abandonado. En ese momento habré hecho lo que fuera por un poco de comida, algo que me quitara el vacío en el estómago, aunque fuera solo por un rato. Mientras caminaba sin rumbo, me crucé con una camioneta negra. Se veía muy nueva, un vehículo que parecía tener algo de valor adentro. Pensé que tal vez podría abrirla y encontrar algo que pudiera vender o intercambiar por comida. Pero apenas intenté abrir la puerta, ya tenía varios tipos encima de mí. Me di cuenta de inmediato de que la camioneta pertenecía a alguien que no debía molestar. Era un sicario del cartel del noroeste. En ese momento supe que había cometido el peor error de mi vida. No me dejaron pensar. Me tiraron al suelo y me dieron la paliza de mi vida. Me dejaron ahí sin poder moverme mientras hablaban sobre qué hacer conmigo. Parecía que esperaban que rogara o que me quedara frente a ellos. Pero lo que esos tipos no sabían era que yo ya no tenía nada por lo que suplicar. Así que después de la paliza, solo les pedí algo de comer. Les dije que si ya me iban a eliminar, al menos me dieran algo para no irme con el estómago vacío. Eso los dejó en silencio por un momento. No creo que esperaran esa reacción. Uno de ellos me preguntó si no tenía miedo a lo que vendría, y le respondí que no. Después de todo lo que había pasado, lo que fuera que sucediera ya no me importaba.
Esa respuesta les llamó la atención. El que pareciera ser el dueño de la camioneta me observaba con curiosidad. Quería saber qué estaría dispuesto a hacer por comida. Le dije que haría lo que fuera, incluso arrancar la piel de un sacerdote por una hamburguesa. Eso lo hizo reír, pero también despertó su interés. Decidió ponerme a prueba. Me subieron a la camioneta dolorido por los golpes y me llevaron a una casa en las afueras. En ese lugar vivía alguien que según ellos les debía dinero. A mí no me interesaban los detalles, solo seguía el curso de ese evento, sabiendo que cualquier cosa era mejor que estar tirado en la calle. Sacaron al deudor amarrado sin poder moverse y lo dejaron allí frente a mí. Apenas el líder iba a darme instrucciones, pero no esperé. Le quité su herramienta a uno de los presentes y lo hice sin dudar. El ambiente cambió de inmediato. El líder me observaba sorprendido por lo que acababa de hacer, pero yo no sentí nada. Mi reciente acción no me provocó ninguna emoción, y en ese momento fue solo el inicio de algo más grande. Desde ese día comencé a trabajar para ese cartel. El primer año en la organización fue una lección constante. Cada día traía algo nuevo que aprender. Desde ese primer encargo entendí que no había vuelta atrás. Me probaron en cada una de sus operaciones y participé en todas al menos una vez. Ese año me sirvió para comprender la magnitud del negocio y hasta dónde llegaban sus conexiones. Uno de los primeros aspectos que tuve que dominar fue el manejo de todas las sustancias. Al principio me encargaban tareas simples como hacer entregas pequeñas o mover paquetes de un lugar a otro. También cambiando a personas de una casa a otra para que no los encontraran tan rápido. Con el tiempo me involucré en otras tareas. Me tocaba ir con otros a cobrar lo que se debía. El objetivo eran los comerciantes y los empresarios. Al principio solo observaba cómo se manejaban las cosas. La gente siempre tenía alguna deuda con el cartel, y nuestra tarea era asegurarnos de que se pagaran. Si no podían hacerlo, nos encargábamos de dejarles muy en claro lo que les podía pasar si no cumplían de nuevo. A veces destruíamos objetos de valor, y otras veces usábamos pláticas un poco más fuertes si era necesario aplicar presión, pero no se trataba de dañar a la persona directamente, o sea, a los que tenían el dinero, sino de que entendieran que debían cumplir sí o sí. Aprendí rápido de que el control se mantenía a través del miedo. No había espacio para dudar, solo para obedecer órdenes. Otra parte del trabajo fue llevarnos a personas, tomarlos prestados un par de días sin llegar a casa. Eso fue más difícil para mí. La primera vez que participé en uno fue para atrapar a alguien a quien debía una gran cantidad de dinero. Lo que ocurría después no era nada agradable, pero en ese momento no hay espacio para la compasión. Me di cuenta rápidamente de que para el cartel las personas no eran más que herramientas para obtener lo que necesitaban. Cada vez que alguien caía en nuestras manos solo era un medio para alcanzar un fin. En ese contexto, la existencia humana perdía valor. Con el tiempo también me vi en situaciones donde había que deshacerse de alguien. Durante ese primer año presencié varias de estas acciones. No siempre era yo quien las hacía, pero estaba ahí viendo cómo se llevaban a cabo. Me quedó claro que las decisiones venían de más arriba, y cuando alguien debía desaparecer, no había manera para la duda. Todo se hacía siguiendo las órdenes. Vi cómo erradicaban a personas que se habían convertido en un problema para el cartel, ya fueran rivales, traidores o simplemente alguien que estorbaba. Otra área que tuve que aprender fue el manejo del dinero. Al principio me costó entenderlo, pero pronto me di cuenta de que era fundamental para que todo funcionara. El dinero que provenía de las diferentes actividades como las ventas, cobros de piso o personas a las cuales les suspendíamos sus actividades,
Debía pasar por un proceso para permanecer legítimo. Trabajé con personas que se encargaban de mover grandes cantidades de dinero y hacerlo parecer ingresos completamente legales. Ese primer año en el cartel fue una lección rápida sobre cómo funcionaba todo. Aprendí que no había espacio para ser débil, que las personas no tienen mucho valor y que todo giraba en torno al poder y al dinero. Me había envuelto en todo tipo de actividades, desde las ventas que eran lo más sencillo hasta las más complejas. Cada día me enseñaba más sobre el lugar en el que estaba, y aunque sabía que no había una salida para mí, aprendí a seguir adelante. Al final de ese año, y había logrado hacer suficientes contactos para mantenerme no solo a salvo, sino también para avanzar adentro de la organización. No era algo que buscar activamente, pero en ese ambiente la gente nota si eres útil. Esos contactos me acercaron a quienes manejaban el poder, lo cual podía ser tanto una ventaja como un riesgo, dependiendo de cómo lo vieras. Un día algunos de esos contactos me invitaron a formar parte de un grupo selecto dentro del cartel. Ese grupo no era para todos, era algo exclusivo. Lo más cercano a una descripción que puedo dar es que funcionaba como una especie de hermandad cerrada. Unirme a ese grupo no solo fue aceptar la invitación. Antes de entrar oficialmente debía pasar por una prueba de iniciación, y ahí comenzó lo verdaderamente escalofriante. El rito comenzó con la presencia de 13 aves, cuervos en este caso. Se me informó que estos habían sido alimentados con restos de personas desaparecidas, individuos de los que nadie se ocuparía, pero estas aves representaban algo más. No solo eran animales, sino símbolos de algo muy oscuro. Mi tarea estaba clara. Debía poner fin a la existencia de esas 13 aves. Sabía que no podía dudar. Después de todo lo que había visto y vivido, esto no me afectaba de manera visible. Tomé a cada cuervo y cumplí con lo que se me había encomendado. Tomé uno a uno entre mis manos y seguí adelante sin detenerme, porque cualquier vacilón significaba fallar, y no podía permitírmelo. Cuando las aves ya habían pasado mejor vida, las coloqué en una bolsa tejida a mano. Esa bolsa no era nada común. Había sido creada por alguien con conocimientos en prácticas que muchos prefieren no entender. Decían que esa persona tenía una conexión con fuerzas fuera de alcance de otros, pero para mí era solo otro paso en el proceso. Con los cuervos dentro de la bolsa, los otros miembros del grupo se acercaron. Uno a uno vertieron un líquido sobre los cuerpos de las aves, sin mostrar ninguna emoción, como yo tampoco lo había mostrado al cumplir mi parte. Todo se hacía con calma, sin necesidad de palabras. Después de esto me entregaron un encendedor para completar la última parte del rito. Encendí la bolsa sin pensarlo. El fuego empezó a consumirse, y lo que había dentro, y el humo, comenzó a elevarse. Mi última tarea era inhalar ese humo, lo cual sellaba mi permanencia en ese grupo. Es claro que lo hice sin dudar, consciente de que mi vida ya había tomado un camino sin retorno. Respirar ese humo fue el acto final que me integró por completo a ellos. No me importaba realmente el significado de lo que acababa de hacer. Lo único que contaba era que ahora formaba parte de un selecto grupo, y ya no había marcha atrás. Todo lo vivido me había llevado hasta ese punto, y lo que sucediera después ya no era relevante. Sabía que no había forma de retroceder, y lo había aceptado mucho antes. Dentro de ese círculo tan selectivo, comencé a ver cosas que nunca hubiera imaginado. Lo que ocurría allí iba más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. Fuera de ese ambiente nadie lo podría sospechar. No se trataba solo de dinero o de control. Había algo más profundo, algo que exploraba los rincones más oscuros del comportamiento humano. Los líderes de ese grupo eran figuras de respeto y temor al mismo tiempo. Sus nombres no se mencionaban fuera del círculo,
y lo que sucedía en esas reuniones era un secreto muy bien guardado. Lo que puedo contar es solo una parte de lo que vi y de lo que sé. Una de las actividades más comunes se conocía como purificación. Era un ritual que no solo infundía temor, sino que otorgaba una fuerza que iba más allá de lo visible. Las personas involucradas sin desearlo eran elegidas entre aquellos de que de alguna manera habían fallado o traicionado al grupo. No importaba quiénes eran, lo que realmente importaba era cómo se llevaba a cabo el proceso. Estas personas atravesaban por situaciones extremadamente duras hasta que los líderes decidían que era el momento de terminar con todo. Sus existencias llegaban a un final previsto por todos los presentes. Y estas eran solo algunas de las actividades que se realizaban dentro del grupo tan selecto. Lo que vi me enseñó que el poder no se limitaba a lo material, sino que incluía creencias y prácticas que conectaban a esas personas con algo más profundo, algo que pocos podrían entender en el exterior. De esos privilegios disfruté durante mucho tiempo. Sin embargo, la noche en que me capturaron fue una de las más intensas que viví. Todo comenzó en una fiesta común y corriente. Se celebraba el cumpleaños de alguien importante dentro de la organización. Nos encontrábamos en un rancho apartado de todo y de todos, como solían hacer para evitar problemas. La fiesta estaba en su apogeo. Había comida por todos lados, música en vivo, meseros y cocineros trabajando sin parar. Las mesas estaban llenas de botellas y vasos, y todos parecían disfrutar del ambiente. De repente se escuchó algo en el cielo. Eran helicópteros, pero no de los habituales. Al principio pensamos que podrían tratarse del ejército o de la policía, algo que ya habíamos visto antes, pero estos helicópteros no se movían como los que conocíamos. La forma y la rapidez en la que empezaron a detonar nos tomó desprevenidos. Las ráfagas fueron tan precisas y veloces que no hubo tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos, lo que había sido una celebración tranquila se convirtió en un caos total. Los ruidos no paraban, todo se venía abajo. Los proyectiles atravesaban las mesas, sillas y alcanzaban a quienes estaban en su camino. Vi cómo muchos de mis compañeros caían al suelo, y de pronto el lugar comenzó a cubrirse en una mezcla de líquidos derramados. Sabía que no había escape. Los que tenían cómo defenderse lo intentaron, pero fue inútil. Las ráfagas venían de todas direcciones y parecía que quienes nos atacaban sabían exactamente dónde estábamos. Recuerdo perfectamente que estos helicópteros tenían una marca extraña, una figura como alas. Nunca había visto algo así. No era cualquier grupo. Lo repito, en minutos, lo que era una fiesta se transformó en un completo caos. Cuando abrí los ojos, supe que solamente tenía un destino: la cárcel. Lo que más me marcó durante esos años fue algo que nunca pensé volver a ver. Pero ahora aquí estoy, pasando los años y con la imagen grabada en mi mente con un recordatorio constante de quién fui y a dónde venía. Algunas cosas no cambian y otras simplemente se quedan contigo hasta el final, sin importar cuánto tiempo pase o cuánto intente alejarlas. Hoy estoy afuera, pero no siento que haya dejado nada atrás. Todo lo que viví, todo lo que hice y lo que pasé, sigue formando parte de mi vida, la cual fue siempre un camino sin salida. Y ahora con mi condición sé que el final está cerca. Llevo varios años trabajando en este negocio, y puedo decir que he visto de todo. Desde enfrentamientos a muerte con grupos rivales, hasta persecuciones a toda velocidad por caminos de terracería. Pero hay algunas cosas que han ocurrido a lo largo de mi carrera que aún me dejan perplejo. Cosas que desafían toda lógica y explicación. Crecí en un pequeño pueblo de la sierra, rodeado de montañas y de una naturaleza imponente. Desde niño solía escaparme al monte para explorar los senderos y las cuevas. Me fascinaba esa sensación de libertad y de aventura,
Pero con el tiempo, esa fascinación se fue convirtiendo en algo más siniestro. Cuando cumplí 15 años me vi obligado a tomar una decisión que marcaría el rumbo de mi vida. O me iba con los malos, o me arriesgaba a morir de hambre. No tuve que pensarlo mucho. La supervivencia era lo primero. Así que me uní a uno de esos grupos, convirtiéndome en lo que la gente del pueblo llama un sicario. Al principio, mis tareas eran relativamente sencillas. Vigilar los cultivos, escoltar los cargamentos y de vez en cuando deshacerme de alguno que otro estorbo. Pero con el tiempo, las cosas se fueron complicando. Empecé a recibir encargos más especiales, donde tenía que quitarle la vida a personas que se oponían a los intereses de mi grupo. No fue tarea sencilla, pero me fui acostumbrando. Después de todo, era eso, terminar sin vida. Poco a poco me fui convirtiendo en un sicario eficiente, capaz de cumplir cualquier misión que me encomendaran. Un día, el jefe me dio una tarea un poco diferente a las habituales. Tenía que ir a vigilar una propiedad en las montañas, asegurarme de que todo estuviera en orden y que nadie se acercara. Acepté sin rechistar. Era mi trabajo después de todo. Partí al amanecer acompañado de otros 4 compañeros. El camino era largo y sinuoso, pero finalmente llegamos a nuestro destino. Una gran casona perdida entre los cerros. Nuestras órdenes eran claras: no dejar entrar a nadie y vigilar que todo se mantuviera en calma. Los primeros días fueron tranquilos. Nos turnábamos para hacer rondas por los alrededores y el resto del tiempo lo pasábamos en una pequeña cabaña cercana, donde teníamos nuestras provisiones. Pero poco a poco empezaron a ocurrir cosas extrañas. Al principio eran pequeñas cosas, como encontrar objetos fuera de lugar o escuchar ruidos inexplicables. Pensábamos que quizás alguno de nosotros estaba jugando bromas, pero pronto nos dimos cuenta de que no era así. Las puertas se abrían y cerraban solas, los muebles se movían de un lado a otro, y a veces incluso escuchábamos voces susurrantes que parecían provenir de las paredes. Naturalmente nos empezamos a poner nerviosos. Éramos hombres curtidos, acostumbrados a lidiar con situaciones peligrosas, pero esto era diferente. Algo sobrenatural parecía acechar en aquella casa, y no sabíamos cómo enfrentarlo. Decidimos instalar cámaras de vigilancia para tratar de captar lo que estaba sucediendo, y lo que vimos nos heló la sangre. Las imágenes mostraban objetos volando por los aires, puertas azotándose y sombras moviéndose por los pasillos. Pero lo peor fue cuando vimos a una figura. Era una especie de mujer con el rostro desfigurado, que parecía flotar por la casa. Obviamente, le informamos a nuestro jefe de lo que estaba ocurriendo. Él, lejos de mostrarse sorprendido, nos dijo que ya se esperaba algo así. Al parecer, la propiedad tenía una historia oscura y estaba protegida por fuerzas sobrenaturales. Y así nos ordenó que siguiéramos vigilando y que bajo ningún concepto nos atreviéramos a abandonar nuestros puestos. Dijo que enviaría a alguien para que se encargara de limpiar la casa. Pocos días después llegó una mujer. Era una especie de curandera o bruja, ataviada con ropas blancas y portando un extraño bastón. Nos miró con seriedad y nos dijo que debíamos dejarle el camino libre. Nosotros, obedientes como siempre, nos retiramos a la cabaña y la observamos desde lejos. La mujer pasó horas recorriendo la casa, murmurando extrañas plegarias y agitando su bastón. Podíamos ver cómo las sombras parecían retirarse a su paso, como si huyeran de ella.
Finalmente salió de la casa con una expresión de satisfacción en el rostro. Nos indicó que podíamos volver a nuestros puestos y que la casa estaba limpia. Nosotros, aliviados, regresamos a vigilar el lugar y durante un tiempo todo permaneció en calma, hasta que una noche todo se volvió a desatar. Estábamos en la cabaña, descansando después de una larga jornada, cuando empezaron a escucharse ruidos provenientes de la casa. Eran golpes, gritos y sonidos de cristales rompiéndose. Nos miramos con preocupación y, sin pensarlo dos veces, salimos corriendo hacia allí. Al llegar, la escena que nos encontramos fue espeluznante. Muebles y objetos volaban por los aires, como si una fuerza invisible los manipulara. Y en medio de todo eso, vimos a la misma figura fantasmal que había captado en las cámaras. Esta parecía una mujer, pero su rostro era una máscara de terror. Tenía ojos negros y una boca desfigurada, que lanzaba un grito desgarrador. Nosotros nos quedamos paralizados, incapaces de reaccionar. Entonces la criatura se abalanzó sobre nosotros, con las manos extendidas y las uñas afiladas. Por puro instinto abrimos fuego, pero nuestras balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. Fue entonces cuando el conductor de la camioneta tuvo una idea. Dio un volantazo brusco haciendo que la criatura perdiera el equilibrio y saliera disparada hacia los matorrales. Sin perder un segundo arrancamos a toda velocidad, alejándonos de aquel lugar. Una vez a salvo nos miramos con incredulidad. No podíamos creer lo que acabábamos de presenciar. ¿Qué demonios era esa cosa? ¿Cómo era posible que nuestras armas no le hicieran nada? Decidimos informar a nuestro jefe de lo sucedido, pero él no parecía sorprendido. Al contrario, nos volvió a decir que dejáramos en paz a esa criatura y que no volviéramos a disparar contra ella. Aparentemente, era algo que estaba protegido y no debíamos meternos. A partir de ese día evitamos acercarnos a la casa. Algunos de nosotros incluso nos negamos a hacer rondas por esa zona, temerosos de volver a encontrarnos con esa aterradora aparición. Pero de vez en cuando, algún compañero nuevo e imprudente se topa con ella y nos cuentan historias espeluznantes, pues dicen que la mujer fantasmal recorre los senderos del monte y que si la ves, es mejor que corras y te escondas. Algunos aseguran haberla visto flotar sobre los árboles, con sus ojos negros y su rostro desfigurado, mientras que otros cuentan que si te cruzas con ella puedes terminar siendo arrastrado a un abismo sin fondo. Hola, ¿qué tal? Desde hace tiempo llevo inmerso en este sórdido mundo del crimen organizado. Y puedo decir con total seguridad que he presenciado y vivido situaciones que desafían toda lógica y explicación racional. Desde enfrentamientos con grupos rivales hasta persecuciones a toda velocidad. He sido testigo de actos de una brutalidad y violencia extrema. Pero hay experiencias que me han marcado. Verán, desde muy joven me vi obligado a tomar un camino que, si bien me garantizaba la supervivencia, me condenaba a convertirme en una persona de un grupo organizado. En aquella región las oportunidades eran escasas y la disyuntiva era simple: o te ibas a buscar una vida mejor al otro lado de la frontera, o tenías a uno de los grupos armados que controlaban la zona. Yo, como tantos otros jóvenes desesperados, opté por la segunda opción. Así fue como me fui convirtiendo poco a poco en un eficiente y despiadado asesino a sueldo. Mis tareas iniciales eran relativamente sencillas: escoltar cargamentos, de vez en cuando deshacerme de alguno que otra persona, pero con el paso del tiempo, los encargos fueron haciéndose cada vez más especiales.
involucrando la eliminación de personas que se oponían a los intereses de mi organización, desde un simple trabajador hasta personas altamente poderosas. No fue fácil, pero me fui acostumbrando. Después de todo era eso o terminar sin vida. Una de esas misiones me llevaría a un encuentro que cambiaría mi vida para siempre. Estaba vigilando un edificio, estudiando los movimientos de uno de los objetivos de mi grupo, cuando noté que alguien parecía observarme desde una de las ventanas. Al principio pensé que se trataba de una coincidencia, pero al día siguiente volví a percibir esa mirada intensa clavada en mí. Decidí mantener la calma y seguir con mi tarea, pero la sensación de ser observado me estaba poniendo cada vez más nervioso. Fue entonces cuando de pronto tuve a alguien detrás de mí, apuntándome con un arma silenciada en la nuca. Al voltear me encontré con un hombre de aspecto intimidante, con una barba poblada y ojos que parecían arder en llamas. El hombre soltó una carcajada burlona y se quitó las gafas, revelando una mirada penetrante y sobrenatural. Se sentó en la cama, sin dejar de apuntarme, y me dijo: «Tú y yo ya nos conocíamos desde hacía mucho tiempo». Yo obviamente no tenía idea de qué estaba hablando, pero él parecía saber mucho más de mí de lo que yo imaginaba. Entonces, el hombre me reveló que era una especie de administrador de mi trabajo y que había venido a ofrecerme un trato a cambio de mi alma. Me dijo que me concedería riquezas, poder y una vida larga. Yo, aterrado y confundido, no sabía qué responder. Fue entonces cuando el hombre explotó en llamas, mientras una risa cavernosa se desvanecía en el aire. Al despertar me di cuenta de que todo había sido real. Una extraña marca había aparecido en mi mano, y desde ese día he cumplido con mi parte del trato. He seguido ofreciendo almas al demonio, a cambio de los beneficios que me prometió. Y debo decir que en efecto, he acumulado una riqueza y un poder que jamás hubiera imaginado, pero que a pesar de ello, no puedo evitar sentir un profundo malestar y arrepentimiento. Sé que he cometido actos atroces y que he condenado mi alma, y ahora vivo con la constante angustia de que en algún momento deje de cumplir con mi parte del trato. El demonio vendrá a reclamar lo que le pertenece. A veces me pregunto si valió la pena hacer ese pacto. Las riquezas y el poder ya no me satisfacen como antes, y vivo atormentado por la culpa y el miedo. Sé que he perdido mi alma, y que nada de lo que haga podrá redimirme. Pero lo peor de todo es saber que, cuando llegue el día en el que el demonio venga por mí, no habrá nada que pueda hacer para evitarlo. Estoy condenado a sufrir un destino peor que la muerte, y tendré que asumir las consecuencias de mis actos. Y si se lo preguntan, es una carga pesada de llevar. Saludos. Mi nombre es Luis, y he vivido toda mi vida en la frontera entre México y Estados Unidos. Desde joven, siempre estuve rodeado de historias sobre el narcotráfico. Mi familia no era rica, y las oportunidades eran escasas. Por eso, cuando me ofrecieron un trabajo en el cartel, no dudé en aceptarlo. Era un mundo peligroso, pero prometía un dinero rápido y la posibilidad de salir de la pobreza. Sin embargo, nunca imaginé que mis decisiones me llevarían a un encuentro con un coyote que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó una noche en la que me asignaron un trabajo. Debí eliminar a un rival del cartel que había estado interfiriendo en nuestras operaciones. La información que tenía era escasa, pero sabía que tenía que actuar rápidamente. La tensión en el ambiente era palpable, y cada vez que recibía una llamada de mi jefe, el miedo se apoderaba de mí. Esa noche,
El objetivo se encontraba en un bar de Tijuana, un lugar conocido por su clientela peligrosa. Al llegar al bar tenía la mente centrada en la misión. La música sonaba a todo volumen y el humo de los cigarrillos llenaba el aire. Al ver a mi objetivo, un hombre corpulento con un aspecto amenazante, sentí una punzada de nerviosismo. En ese momento saqué mi arma, pero justo cuando estaba a punto de disparar, algo me hizo dudar. Era un niño, no mayor de 10 años, que estaba sentado en una mesa cerca de él, mirando con ojos curiosos. Esa imagen me paralizó. No podía ser lo que se esperaba de mí. En ese momento, un hombre se acercó y me habló en voz baja. Era un coyote, alguien que ayudaba a las personas a cruzar la frontera. Me dijo: Luis, si quieres salir de este mundo, hay una manera. Él me ofreció una ruta alternativa, un camino hacia el norte que me alejaría de la vida del cartel. Aquel coyote, con su mirada intensa, parecía saber más de lo que decía. Sin pensarlo, decidí seguirlo. Fue en ese momento cuando dejé el bar y me uní a él. Me llevó a un lugar apartado, lejos de las luces y el ruido de la ciudad. Mientras caminábamos, comenzó a contarme su historia. Hablaba de las almas que había cruzado, de los peligros del desierto y de las decisiones que había tomado en su vida. Sus palabras resonaban en mí y empecé a ver la vida desde una perspectiva diferente. La realidad de lo que hacía como un sicario me golpeó con fuerza. Me dijo: no puedes seguir así. La muerte te sigue, y no solo a tus enemigos, también a ti. Sus palabras me hicieron reflexionar. Había estado atrapado en un ciclo de violencia y miedo, pero ahora tenía la oportunidad de cambiar. Sin embargo, sabía que escapar del cartel no sería fácil. A medida que avanzábamos, la sombra del coyote se hacía más presente en mi mente. Llegamos a un campamento donde esperaban otros migrantes. La gente miraba con esperanza, pero también con temor. Todos estaban allí por una razón, buscando una vida mejor, lejos de la violencia que los había perseguido. Me sentí fuera de lugar, como si mi pasado me estuviera atrapando, pero el coyote me animó a seguir adelante. Me dijo: no dejes que tu pasado te defina, tienes la oportunidad de escribir tu propia historia. Al amanecer, comenzamos a cruzar el desierto. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte y el calor se hacía intenso. Cada paso que daba me alejaba de mi vida anterior, pero el miedo me seguía acechando. A medida que avanzamos, el coyote me enseñó a encontrar agua y a identificar señales en el camino. Era un experto en el desierto y su conocimiento se volvía invaluable. Sin embargo, la travesía no fue fácil. Una noche, mientras descansábamos, escuché ruidos a lo lejos. El coyote se puso tenso y me hizo señas para que no hablara. Eran hombres del cartel, buscando a aquellos que habían intentado escapar. El miedo me invadió, sabiendo que si me encontraban sería el fin. Pero el coyote mantuvo la calma. Confía en mí, murmuró. Su presencia me daba una extraña sensación de seguridad. Después de horas de tensión, los hombres se alejaron y el coyote exhaló un suspiro de alivio. La sombra de la muerte siempre nos sigue, dijo, pero tú tienes el poder de cambiar tu destino. Finalmente llegamos a la frontera. Al ver el muro sentí una mezcla de emoción y ansiedad. Era el momento de la verdad. El coyote se detuvo y me miró a los ojos. Este es tu momento, Luis. Deja atrás tu pasado y avanza hacia tu futuro. Con un nudo en la garganta sentí y crucé. Al llegar al otro lado, sentí que una carga se había levantado sobre mis hombros. Estaba en Estados Unidos, un nuevo comienzo. Sin embargo, sabía que el camino hacia la redención sería largo.
La sombra del coyote seguía presente en mi mente, recordándome que las decisiones tienen consecuencias. Hoy, años después, trato de construir una nueva vida. He dejado atrás el cartel y los horrores de mi pasado. El coyote se convirtió en un símbolo de esperanza, de cambio. A veces me pregunto qué será de él, si sigue ayudando a otros a cruzar. Su sabiduría y valentía me inspiraron a enfrentar mis miedos y a buscar una vida mejor. Saludos. Nunca pensé que mi vida como sicario terminaría así. Me llamo Javier y he estado en el negocio de la muerte durante más de una década. Acepté trabajos de todo tipo, desde extorsiones hasta terminar con la vida de alguien, pero siempre había mantenido un código: no involucrar a los inocentes. Sin embargo, hubo una noche donde todo cambió. Verán, era una noche calurosa en el desierto de Sonora. La luna llena iluminaba el paisaje árido, mientras me preparaba para eliminar a un rival del cartel. Su nombre era Manuel, un tipo peligroso que había estado desestabilizando nuestro territorio. La orden llegó a través de un mensaje de texto en mi teléfono. Como siempre, el mensaje era claro: elimina a Manuel, no dejes testigos. Me dirigí a la cabaña donde sabía que se escondía. La adrenalina corría por mis venas mientras conducía por el camino polvoriento. Al llegar apagué el motor y me quedé en silencio, escuchando el sonido del viento a través de las rocas. Armado con un revólver y decidida determinación, salí del auto y me acerqué a la cabaña. El interior estaba oscuro. Las sombras parecían moverse con cada paso que daba. Encontré a la víctima en la sala, hablando por teléfono. Sin pensarlo dos veces, saqué mi arma y disparé. El sonido del disparo resonó en la noche, y en un instante su cuerpo cayó al suelo. El silencio que siguió fue abrumador. Yo sentí una mezcla de alivio y vacío. Había cumplido mi misión, pero algo en el aire se sentía diferente. Mientras regresaba a mi auto, noté que la noche parecía más oscura. La sensación de ser observado me envolvió. La carretera de regreso se extendía ante mí, y a medida que avanzaba comencé a escuchar un susurro. Al principio pensé que eran mis pensamientos, pero no. Eran voces, ecos de lo que había hecho. Escuchaba mi nombre: Javier, Javier. Intenté ignorarlas, pero se intensificaron. Días después volví a mi vida habitual, pero las voces nunca se callaron. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Manuel, su mirada de sorpresa antes de caer. Comencé a evitar las reuniones con mis compañeros. La confianza que había tenido en ellos se desvaneció. Empecé a sentir que cada uno podía ser un traidor, que podía ser yo el siguiente en caer. Las noches se convirtieron en un tormento. Me despertaba sudando, con la sensación de que alguien estaba en mi habitación observándome. Una noche decidí enfrentar mis demonios. Regresé a la cabaña donde había terminado con la vida de Manuel. El desierto estaba en calma, pero algo en el aire me heló la sangre. Me adentré en la cabaña, que estaba llena de polvo y telarañas. Al mirar a su alrededor, sentí una presencia, como si las paredes estuvieran cargadas de las almas de aquellos que habían fallecido allí. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, solo para encontrarme solo, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Esto no puede estar pasando, murmuré para mí mismo. Intenté salir, pero las voces comenzaron de nuevo, aumentando una intensidad. Javier, ven a jugar, resonaba en mis oídos. Yo corrí hacia la puerta, pero la cabaña parecía haberse transformado en un laberinto.
Las sombras se alargaban y cada paso que daba parecía llevarme más lejos de la salida. Finalmente logré salir, pero el desierto se sentía como un lugar extraño, como si las dunas de arena me estuvieran atrapando. Volví a casa, pero el eco de la muerte me seguía. Las voces no se detenían. Se convirtieron en un recordatorio constante de lo que había hecho. Mis noches se llenaron de insomnio y mis días de paranoia. Cada rostro que veía en la calle parecía una posible venganza. Finalmente, decidí buscar ayuda. Visité a un viejo amigo que había dejado el negocio y se había convertido en consejero. Al contarle mi historia me miró con compasión, pero me advirtió que los ecos de la muerte son difíciles de silenciar. Me dijo que debía enfrentar mis acciones, que solo así podía encontrar la paz. Con el tiempo comencé a visitar la tumba de Manuel. No sabía si eso ayudaría, pero sentía que necesitaba hacer algo para reconciliarme con mi pasado. Cada visita era un recordatorio de que la vida que había llevado tenía un precio y estaba dispuesto a pagarlo. Al día de hoy, aún escucho los ecos en el desierto. A veces, me despierto en medio de la noche, creyendo que alguien está de pie al pie de mi cama, pero ahora sé que son solo los recuerdos de lo que hice. Mi vida como sicario me dejó cicatrices profundas, y aunque intento avanzar, el desierto siempre me recuerda que las decisiones tienen consecuencias. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estas historias? Quiero mandarle un saludo a toda la gente que vive en el norte del país de México. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten este video con la palabra sicario. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Relatos nocturnos.